Hace 32 años ocurrió uno de los peores atentados registrados por la historia moderna, quizá equiparable a las Torres Gemelas de Nueva York. Hace 32 años, 85 personas dejaron de existir a causa de un atentado provocado por musulmanes radicales, el Hezbollah y, entiéndase, Irán. Y el mundo musulmán tiene responsabilidad porque no denuncia, porque no señala, porque no recuerda lo que han hecho miembros de la misma religión, así como se le exige a los judíos ser responsables por lo que haga cualquier judío. Los musulmanes también deberían denunciar, porque los grandes atentados de la historia, los grandes atentados que han dejado miles de víctimas, han sido a manos de musulmanes. ¿Cómo es posible que el mayor atentado en contra de una comunidad judía fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial haya quedado casi olvidado por el mundo? Hace 32 años un coche bomba convirtió la sede de la AMIA en Buenos Aires en una montaña de escombros. En cuestión de segundos murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. No era una base militar, no era un edificio de gobierno. Era un centro comunitario, un lugar donde la gente trabajaba, estudiaba, hacía trámites y construía la vida de una comunidad. Y sin embargo, el eco de aquella explosión se fue apagando. Hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel se realizó una ceremonia para recordar a las víctimas. Israel y Argentina reafirmaron un mensaje que hoy resulta contundente. La memoria no puede desaparecer y el terrorismo no puede quedar impune. En la ceremonia escuchamos las palabras de Su Excelencia el embajador de Argentina en Israel, el rabino Axel Vanish. Hay una frase que me cansé de escucharla hoy se cumplen 32 años, y durante 32 años, cada año, volví a escuchar la misma frase. Algunos dicen que este atentado fue contra la comunidad judía. Otros dicen no fue contra la comunidad judía, fue contra todo el país, contra toda nuestra nación, contra toda la República Argentina. Y ambas afirmaciones son ciertas, fue en suelo argentino y el blanco fue una sede de la comunidad judía. Pero yo prefiero ir un poco más profundo y más amplio y decir que el atentado a la AMIA fue un atentado a la humanidad toda. ¿Por qué? Porque es muy importante no caer en una miopía histórica y pensar que el atentado a la AMIA fue simplemente un hecho aislado. El atentado que sufrimos en 1994 es exactamente un eslabón más de una cadena mucho más larga. Y esta cadena es la del terrorismo internacional. Lo sufrimos en la Embajada de Israel en Argentina, en el ataque de 1992. Apenas 2 años después, el mismo terror, pero más brutal, en 1994 en AMIA. Y si uno sigue viendo la historia después, además de múltiples ataques, las Torres Gemelas, el 7 de octubre, la guerra con Irán, y si uno empieza a atar cabos y hablar la cadena, es exactamente el mismo enemigo que busca lograr exactamente su misma misión. Es instalar el terror psicológico, obviamente por medio de la violencia física, pero hay algo más profundo acá. Es el mismo enemigo que quiere erosionar las bases de nuestra cultura, de nuestra civilización, de toda la humanidad, que son las bases de la libertad, de la vida y de la democracia. Como saben, apenas ocurrió el 7 de octubre, el presidente Milei lo condenó abiertamente, defendió incondicionalmente el derecho de Israel a la autodefensa, designó a Hamas y a la Guardia Revolucionaria iraní como organizaciones terroristas, impulsó la presidencia del AIRA, de la Alianza de Recuerdo del Holocausto Internacional, para que Argentina seamos presidentes. Y algo muy importante, cuando otros gobiernos de Argentina firmaron un memorándum exactamente con los responsables del atentado con Irán, y esto no es una opinión, ni es
una afirmación del Poder Ejecutivo. Esto es, el Poder Judicial encontró responsable del atentado a la República Islámica de Irán y a su brazo armado Hezbollah. ¿Cómo puede ser que otros gobiernos firmaron con el enemigo un memorándum justamente para encubrir el atentado? Y después vino Nisman y el presidente Milei, en un intento valiente, firme y claro de reparar esa mancha de conciencia negra en la memoria argentina, firmó exactamente el mismo memorándum, pero con el lado correcto. Así fue que en 2025 en King David muchos presenciamos la firma del memorándum por la libertad y la vida entre el presidente Javier Milei, entre Argentina, y el primer ministro Benjamín Netanyahu, del lado de Israel, y ese memorándum tenía como objetivo combatir el terror, combatir el terrorismo y mostrar que Argentina está del lado correcto de la historia. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el mundo realmente le dio a este atentado la importancia que merecía? La respuesta es difícil de ignorar. La AMIA fue el atentado más mortífero contra una comunidad judía en la diáspora desde el Holocausto. Sin embargo, fuera de Argentina, Israel y las organizaciones judías, cada año parece ocupar menos espacio en la memoria colectiva. No hubo una justicia definitiva, no hubo un cierre para las familias y con el paso del tiempo, nuevas guerras y nuevas tragedias fueron desplazando este crimen de los titulares. Sin embargo, la historia demuestra que la AMIA no fue un hecho aislado. Fue una advertencia temprana de que el terrorismo internacional podía golpear a miles de kilómetros de Medio Oriente, atacar civiles inocentes y sembrar miedo en cualquier rincón del planeta. En la ceremonia también estuvo presente la periodista Roxana Levinson, un verdadero referente de periodismo en Medio Oriente. Fue conductora en Kan, la radio nacional de Israel, y actualmente tiene su propio espacio, Israel a Diario. Roxana Levinson vivió en carne propia la tragedia de la AMIA. En julio de 1994, a las 9:53, yo estaba bastante cerca de la AMIA y la explosión sacudió el edificio donde me encontraba. Llegué lo más rápido que pude a la calle Pasteur y caminé hasta el lugar donde unos minutos antes había estado el edificio de la AMIA. Busqué a mi tío, Jaime Plaxi. Yo estaba embarazada, casi en el 8º mes de mi tercer embarazo. Encontré su nombre en la lista de las víctimas y lo que pasó a partir de ese instante y durante las 2 horas siguientes no lo recuerdo. Blackout. Cuando reaccioné, la muerte y el dolor me golpearon con una intensidad que yo conocía. Es que 2 años antes, el 17 de marzo de 1992, mi tía, Graciela Susevich de Levinson, fue una de las víctimas del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y también yo estaba embarazada, esperando mi segundo hijo. Y desde entonces son tantas las preguntas y tan pocas las respuestas, quizás ninguna. ¿Cómo habían envejecido mi tía Graciela y mi tío Jaime? Porque mi tía, Graciela Levinson, como a ella le gustaba que la llamen, era una historia de vida por y para la familia, de trabajo duro y constante, de entrega, amor y dedicación, de conversación siempre amena e interminable, con su eterna sonrisa. Y mi tío, Jaime Plaxin, una historia de vida con un legado de amor, de judaísmo, de estudio y aprendizaje constantes, de profundidad en el conocimiento de las fuentes, de enseñanza y transmisión. ¿Cómo sería su segundo libro o el tercero? El primero se llamó Y le contarás a tu hijo, Beigá de Talebinja. Está lleno de su sabiduría y transmite su legado. ¿Habría cambiado su sentido del humor con el paso de los años? ¿O quizás
se habría vuelto más desopilante todavía. Los atentados terroristas no se llevan solo a sus víctimas. La onda expansiva arrastra a familias enteras. A partir de ese momento, aunque sin duda la vida nos regala también alegrías, siempre hay una ausencia. Y recordar quiénes nos fueron arrebatados también nos obliga a no olvidar quiénes fueron y siguen siendo los responsables de esa tragedia. Porque Irán sigue acechando, buscando destruirnos, borrarnos del mapa. A ese régimen no le alcanza con vencer a sus rivales, solo busca eliminarlos, aunque se trate de su propia gente. Y no le resulta suficiente apuntar a un centro comunitario o una embajada, aspira a usar misiles sofisticados, busca tener una bomba nuclear. No se puede convivir en paz con una organización terrorista. Irán es una organización terrorista que tiene un Estado, que financia el hambre de su pueblo y el apetito de sus líderes, terroristas sanguinarios. Pero nosotros no bajamos los brazos. Volvemos a levantarnos de entre los escombros para seguir luchando por verdad y justicia, por la memoria de cada uno de quienes fueron brutalmente asesinados. Porque los amamos, porque nos amaron, merecen justicia. Y porque solo cuando se haga justicia, nuestros muertos podrán descansar en paz. Muchas gracias. Años después de lo ocurrido en la AMIA, llegarían nuevos atentados. El 11 de septiembre, los atentados en Europa y más recientemente la masacre del 7 de octubre en Israel. La lección sigue siendo la misma. Cuando el terrorismo no encuentra justicia, encuentra oportunidades para volver a actuar. 32 años después, la pregunta ya no es solo quién puso la bomba. La verdadera pregunta es si el mundo aprendió algo de aquella tragedia, o si el silencio también termina siendo una forma de olvido. Porque mientras las víctimas sean recordadas solo una vez al año, los terroristas habrán conseguido una parte de su objetivo: que el tiempo y el olvido hagan el trabajo que no pudieron completar las explosiones. Desde las calles de Israel, para Enlace Judío, Ricardo Silva.